Profesor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Está profesor? todo ¿Cómo está? listo? Sí, todo listo, profesor. Muchas Ya, gracias. Adelante. muy bien. Muchas gracias, Julio. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta clase, ya la número 6, que corresponde a la circunferencia. En esta clase vamos a desarrollar, pues, un capítulo muy importante. Después del triángulo es el más importante la circunferencia por la cantidad de teoremas que tiene, ¿de acuerdo? En este mapa mental que observarán, eh, ya hemos llegado hasta la semana número 5, polígonos y cuadriláteros. El examen número 2 que tienen ustedes va a tratar hasta polígonos y cuadriláteros, de manera especial a partir de la congruencia. En el primer examen vinieron estos 3 temas. O sea, la clase de hoy, digamos, no va a venir en el examen, pero en los problemas siempre se aplican teoremas anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entremos pues a ver un breve repaso de la teoría. La semana 1 estudiamos las rectas y el ángulo. La semana 2 estudiamos el triángulo con sus teoremas básicos. La semana 3, los puntos notables del triángulo. La semana 4, la congruencia, tema para el examen número 2. Los 5 teoremas y los 3 postulados de la congruencia. Y en la semana 5, hasta ahí viene el examen, polígonos y cuadriláteros. ¿De acuerdo? Estas son las fórmulas principales. En el cuadrilátero tenemos el paralelogramo y el trapecio. Mediana del trapecio y punto medio de las diagonales es popular en el examen número 2. También un problema sobre paralelogramo, ¿no? Y sobre esta fórmula del polígono puede o no venir un problema. Lo que sí, sobre congruencia, por lo menos viene un problema, ¿ya? Muy bien, entonces repasemos brevemente la teoría de la circunferencia que se la muestro en esta hojita. Ahí está la teoría de la circunferencia. Muy brevemente. En la circunferencia, como en todos los capítulos, tenemos definiciones. Por ejemplo, la circunferencia es esta línea cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro, y esa distancia se llama radio. Entonces, miren los elementos principales. Centro, ¿no es cierto? El radio, la cuerda, el arco, por ejemplo, acá tenemos varios arcos, la flecha o sajita, que viene a ser la perpendicular levantada por el punto medio de la cuerda hasta tocar al arco. Esta flecha, si la prolongan, va a pasar por el centro. Otro elemento es la secante, esta de acá, y otro elemento muy fuerte, tiene varios teoremas, como lo vamos a ver, es la tangente, ¿ya? La porción, la región amarilla, se llama círculo. Y esta línea, el borde del círculo, es la que se llama circunferencia. Se estudian 6 ángulos. 6 ángulos. El ángulo número 1 es el ángulo central, formado por 2 radios. El ángulo central es igual al arco. Por ejemplo, si este ángulo central vale 2x, el arco vale 2x. Ángulo número 2, el ángulo celeste, es uno de los más usados. Ángulo inscrito. El ángulo inscrito está formado por 2 cuerdas y su medida es la mitad del arco determinado por sus extremos. Entonces, por ejemplo, si este ángulo vale x, el arco vale 2x. Número 3, el ángulo verde semi-inscrito. Está formado por una cuerda y una tangente. Entonces, este ángulo se demuestra por triángulo isósceles, así como todas estas fórmulas. Este ángulo llamado semi-inscrito mide la mitad del arco 2x. Entonces, por eso es que sale x. Análogamente, este ángulo
también es X porque mide la mitad de 2X. Entonces ya noten cómo en la circunferencia se repiten los ángulos. Este ángulo celeste X es igual a este ángulo verde, igual a este ángulo verde. Y el ángulo central es el doble 2X. ¿Eso saben por qué? Por el triángulo isósceles que le vino en el examen. Si en un triángulo isósceles estos lados son iguales, estos ángulos son iguales. Y si esos ángulos son iguales, este ángulo exterior por colita de ratón es 2X. Ahí está el misterio de la circunferencia. XX, 2X. Entonces, como observarán, este es X, este 2X. XX, 2X. ¿Y saben por qué? Porque en la circunferencia, al trazar radios, como son iguales, este radio es igual a este radio, ya tienen un isósceles. Si trazo este radio, ya tienen dos isósceles más. Entonces, imagínense la cantidad de pares iguales que se forman, de ángulos iguales. Entonces, por eso es que la circunferencia cobra importancia, porque el radio, al ser constante, los infinitos radios determinan infinitos triángulos isósceles. Los dos últimos ángulos, el ángulo interior, el número 5, es la semisuma de estos arcos. Y el ángulo exterior, tal como el amarillo, es la semidiferencia de los mismos arcos. Todo eso se demuestra por triángulos, especialmente isósceles. Corolarios, consecuencias de esos teoremas o de esas definiciones. Miren, este es muy usado, el número 1. Si ustedes tienen tangentes, el ángulo formado con el arco determinado por los puntos de tangencia suman 180 grados. O sea, si esto es X, A más X es 180. O si quieren, este será 180 menos X. Muy bien. 2. Cuando ustedes tienen diámetro, siempre se van a formar ángulos de 90 grados, es decir, triángulos rectángulos. El diámetro es la hipotenusa de esos triángulos rectángulos. El teorema 3 de las tangentes. Si estas son tangentes y esta es la cuerda, entonces estos ángulos formados son iguales entre sí y miden la mitad de este arco. ¿Ya? Entonces, como les decía, la tangente es una definición muy usada. Ya observen acá, en dos de estos corolarios de los tres, ya están apareciendo tangentes. Muy bien. Luego tenemos las posiciones relativas de dos circunferencias, pueden ser exteriores cuando no se cortan, pueden ser secantes cuando se cortan en dos puntos. Aquí observen que si trazo los radios, en el triángulo amarillo se puede aplicar el teorema de la existencia. O sea, este lado D es menor que la suma de los otros lados y mayor que la diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un caso particular de las circunferencias secantes, son las ortogonales. Estas dos circunferencias se llaman ortogonales cuando son secantes y además estos radios son perpendiculares, 90 grados. Entonces, cuando en un problema le dan circunferencias ortogonales, ahí pueden utilizar el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Cateto R cuadrado más cateto R minúscula al cuadrado es igual a la hipotenusa D al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Circunferencias tangentes exteriores. Estas dos circunferencias son tangentes exteriores en este punto. Noten que la distancia entre los centros es la suma de los radios. Tangentes interiores. La distancia entre los centros, si se prolonga, pasa por el punto de tangencia. Acuérdense de eso que es muy usado en los problemas. Entonces, como este es el radio mayor y este es el radio menor, la distancia entre los centros será la diferencia de los radios. Circunferencias interiores, cuando la menor está dentro de la mayor. La distancia entre los centros es esta. Esa distancia es menor que la diferencia de los radios. ¿De acuerdo? Y si la distancia entre los centros es 0, las circunferencias se llaman concéntricas. ¿De acuerdo? Esa es toda la teoría de la primera semana. Entonces, ya podemos entrar a los problemas. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a los problemas.
Muy bien, hasta aquí todo bien, Julio, no hay ninguna pregunta. Están claras las imágenes, el sonido está bien. ¿Qué dicen alumnos? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ok, excelente. Muchas gracias, Brunella, Allison, ah, por el feedback. Muchas gracias. Entonces, entremos ya a los problemas. Tenemos 20 problemas en estas 2 horas para disfrutarlos y divertirlos. Es un ejercicio mental porque vamos a usar estas definiciones, estos teoremas, ¿no? Los vamos a usar para vincularlos en los problemas de esta semana. A ver, déjenme buscar acá. Ahí está, sección A, semana 6. Muy bien. Ahí tenemos el primer problema. Dice lo siguiente. En la figura, ABCD es un rombo. Es un rombo. Entonces vamos a la figura para identificar el rombo ABCD. Todos sus lados son iguales. Le pongo una rayita y obviamente sus lados son paralelos 2 a 2. Eso es un paralelogramo que podría venir en el examen. ¿Eh? Ese paralelogramo rombo. Luego nos dicen que D es el centro de la semicircunferencia. Entonces ya sabemos qué cosa es una semicircunferencia y este punto es su centro. Nos piden calcular la medida del ángulo MGC. Subrayo la incógnita. El ángulo MGC viene a ser este ángulo X. Además hay un dato adicional que AC es paralelo a FM, ¿no? Que van a ver que es redundante, no se necesita ese dato, ¿ya? Ni lo voy a usar. Porque ya con los datos que está, se deduce muy fácilmente que AC sería paralela a FM, como se los voy a comprobar aquí en el gráfico. Muy bien, entonces ya este es un bonito problema. Hay que descubrir, acuérdense que la geometría es descubrimiento, eurekas. Hay que descubrir cosas que a simple vista no las observamos. Y la vamos a poder ver gracias a nuestra mente, porque vamos a ver con nuestra mente, no solamente con nuestra vista, con nuestra mente, porque vamos a descubrir figuras que aparentemente no lo son, ¿ya? Entonces observen acá, me piden el ángulo X. Voy a resaltar qué me estaría faltando para X. Ese es el vértice del ángulo X, un extremo está por acá y el otro extremo está por ahí. Muy bien. Entonces, me doy cuenta de que esos 3 puntos forman un triángulo, ¿no es cierto? Formarían por aquí un triángulo en el cual tendría que calcular este ángulo y este ángulo para aplicar suma de los 3 ángulos 180. Entonces, por ahí podría ser. Pero, de repente más fácil es considerar este extremo del lado GC de X. Porque en este triángulo amarillo, fíjense bien, por el teorema de la colita de ratón que ha venido en el examen 1, el ángulo X es la suma de estos dos. Entonces, de repente por ahí es más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, analizando X, vemos pues de que ese triángulo amarillo nos podría servir en forma más efectiva que esta parte de acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, necesito pues para X calcular este ángulo y este ángulo. Como ya nuestra mente quizás no pueda buscar por ahí, tenemos que ahora atacar por los flancos, atacar por los datos adicionales, el rombo. En ese rombo, los 4 lados son iguales. Entonces, si los 4 lados son iguales, observo que un lado es igual al radio, miren. Este lado es el radio. Entonces, si yo trazo el otro radio, este R,
se forma un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Este triángulo es equilátero. Entonces, sus ángulos valdrán 60 grados. Marco. Este ángulo será 60. Este también 60. Obviamente este tiene que ser 30. ¿Está bien? Porque 60 más 30 me daría 90. Y BD es vertical. Entonces, lo que me estaría faltando es calcular este ángulo. Y ese ángulo lo puedo calcular de diferentes maneras. Una forma podría ser esta, si quiero utilizar circunferencia y no triángulo isósceles. Eso también es 30. Ángulo central, este arco es 30. Y si este arco mide 30 grados, este ángulo inscrito verde mide la mitad de 30. Mide 15 grados. Entonces lo marco. Voy a ponerlo con una flechita para que vean que esta es una deducción importante. La mitad de 30, 15 grados. Por lo tanto, el problema está resuelto. Había planeado que en el triángulo amarillo, X es la suma de 30 más 15, 45 grados. Ahí está. Así lo resolvería en un examen. No necesito escribir nada acá. Todo ha sido en el gráfico. ¿De acuerdo? De todas maneras voy a hacer la referencia, ¿ya? Primero, he determinado que el triángulo ABD, el celeste, es equilátero. Entonces de aquí deduzco 60 y también deduzco 30 grados. Paso 2, por ángulo central surge el de 30 grados y por ángulo inscrito la mitad de 30 es 15. Y finalmente en el triángulo amarillo, X es igual a 30 más 15, 45 grados. Entonces miren la cantidad de pasos que tendremos que justificar si lo hacemos de esa manera, ¿no? El primer paso, el equilátero celeste, el ángulo central y este es el ángulo verde. Ahí está. Listo. Tenemos resuelto el problema. Una imagen vale más que 1000 palabras. En esta imagen está la solución. Y por colores pueden darse cuenta las conexiones, ¿no? Nos detectamos que el triángulo celeste es equilátero, ahí surge el 60-60. Luego surge el 30-30. El arco verde es 30, por lo tanto el ángulo inscrito verde, la mitad de 30-15. Finalmente en el triángulo amarillo, colita de ratón, X es 30 más 15, 45. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? 45 ya, Jazmín Lara López ya había dado la respuesta. Excelente. Pasemos al problema 2. Ahí en el chat pueden poner sus comentarios, sus preguntas también, de manera que yo voy a estar leyendo permanentemente, ¿no?, el chat. Acá tengo una pantalla un poco grande para que pueda tener el chat en una columna de la derecha y la pizarra, ¿no?, para poder desarrollarlo lo tengo a la izquierda. Entonces ahora estoy viendo simultáneamente las dos partes, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos al problema número 2. Dice, por un punto A exterior a una circunferencia, se traza la tangente AT, acá está la tangente AT, y la secante ABC, acá está la secante ABC. Luego dice, se identifica a M como el punto medio del arco BC, punto medio. Entonces vamos a identificar acá M, punto medio. Arcos iguales. Además dice que se traza MH perpendicular a la cuerda CT. Perpendiculares lo hemos visto en la primera semana de clase. Tengo que trazar primero CT
Y ahora la perpendicular MH. Ahí está. El cuadradito de 90 grados, MH. Muy bien. El dato numérico, en un círculo, el ángulo TAC 40 grados. Identifico el ángulo TAC, 40. ¿Listo? Subrayo la incógnita, el ángulo CMH. CM tengo que trazarlo. Ahí está. X. Ese ángulo agudo X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí ya está definido el problema. Primer paso es identificar todos los datos y la incógnita y completar el gráfico. Segundo paso ya es conectar la teoría con todo lo que hay en la figura. De manera especial hay que empezar con X para ver lo que nos falta. Entonces, agarrando la figura, observen que el vértice de X está en el punto M y que sus extremos terminan en esos puntos y están formando un triángulo rectángulo. Entonces digo, caramba, yo sé que en el triángulo rectángulo los ángulos agudos suman 90 grados. De manera que para calcular X, de repente más fácil es primero calcular este ángulo, porque X es el complemento de ese ángulo. Entonces miren cómo ya voy partiendo del problema en uno más sencillo. Para calcular el ángulo C, es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito mide la mitad del arco. O sea, este ángulo mide la mitad de este arco. Entonces, a ese arco lo puedo llamar A y a este B. Entonces, el ángulo C mide la mitad de A más B. Por lo tanto, el problema se reduce a calcular A más B. Pero me han dicho que M es punto medio. Entonces, si M es punto medio, esto que vale B será igual a esto. Entonces lo marco. Esto es B. Listo. Ahora ha llegado el momento de utilizar el dato 40 grados. 40 grados es un ángulo exterior. El ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos intersectados por sus lados. O sea, es el arco celeste menos A sobre 2. Lo voy a escribir, ¿ya? Entonces digo, paso 1 acá, aunque ya más pasos están en el gráfico, pero digamos de lo que escribo. Paso 1, por ángulo exterior, 40 grados, es igual al arco CT menos A sobre 2. Entonces de ahí puedo afirmar que el arco A es, vamos a hacerlo, 80, es igual al arco CT menos A. Entonces el arco CT es A más 80. El arco CT es igual a A más 80. A veces es más rápido ponerlo en el gráfico que escribir esa explicación de la derecha, ¿no? Muy bien. Entonces, como habíamos quedado en que nos interesaba A más B, voy a aplicar que la suma de la vuelta completa, o sea, toda la circunferencia, es 360 grados. Entonces digo, paso 2, toda la circunferencia es 360. Y vamos a sumarlo, ¿eh? A más A, 2A más 2B más 80. Entonces, 2A más 2B más 80 es igual a 360 grados. Y de aquí ya simplificando, saco mitad, etcétera, A más B será igual a 140 grados, la mitad de 280. Y ya conociendo A más B, en el paso 3 decimos el ángulo C
amarillo es la mitad de A más B por ángulo inscrito. A más B 140, esto es 70, por ángulo inscrito. Finalmente, paso 4, X será pues el complemento, 90 menos 70, 20 grados. Ahí tendríamos la solución de este problema. Entonces, repito, en la imagen es más rápido de darse cuenta de eso que haciendo los pasos. El primer paso era para el ángulo exterior, de ahí salió el arco celeste. El segundo paso en toda la circunferencia 360 y el tercer paso fue para el ángulo amarillo C, ¿no es cierto?, que es la mitad de este arco amarillo. Y esto en el triángulo amarillo. Ahí tienen la solución. Muy bien. 20 grados, ya habían acertado ahí Maguilla Mungía, Brisset y Rosa Olarte. Muy bien, excelente. Voy a ver un poquito más atrás, de repente tenía más respuestas. Marca también tenía 20 grados. Muy bien, pasemos al problema número 3. Dice, por un punto P exterior a una circunferencia de centro O, se trazan las tangentes PE y PL. Ahí está PE y PL. O es el centro. Todo eso es la primera línea. La segunda línea dice, desde E se traza EM perpendicular a PL. EM perpendicular a PL. Por acá una perpendicular a PL. Listo. Que corta en R a la circunferencia. Este punto es el punto R. Luego nos dicen que ER vale 2 y RM vale 1. ER2, todo esto de acá, y RM1. 1. ¿Listo? Y nos piden calcular el ángulo OEM. Tengo que trazar este radio X. Nos piden ese ángulo. En eso consiste este problema. Muy bien. Para resolverlo, tenemos que hacer uso de teoría de la circunferencia. Teoría de la circunferencia. Esa teoría recién se estudia en la semana 2, pero se las voy a poner acá para que la tengan en cuenta, ¿ya? La teoría que se va a usar. 1. Cuando ustedes tienen una circunferencia y por aquí tienen una cuerda y trazan una perpendicular a la cuerda, esa perpendicular divide a la cuerda en partes iguales. Ese es el teorema del radio perpendicular a la cuerda. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero se puede aplicar acá. Miren, le voy a poner el resumen de la próxima clase, ¿ya? Para que lo vean. A ver un ratito para que lo tengan ahí en cuenta. Estoy buscando la hoja de resumen de la semana 7. Ahí está. Esta es la hoja de resumen de la semana 7. En la semana 7 ya se los voy adelantando. Se estudian 7 teoremas sumamente elementales. En este caso, por ejemplo, el teorema que les acabo de mencionar es este de acá. Radio perpendicular a la tangente. Todo radio o diámetro perpendicular a una cuerda
Divide a la cuerda y a los arcos en partes iguales. También en este ejercicio vamos a utilizar este teorema 1 de la tangente. Todo radio que pasa por el punto de tangencia perpendicular a la tangente. ¿Ya? Entonces, para este problema vamos a usar esos dos teoremas. Listo, ahora sí entremos al problema. Entonces, esa teoría la había traído a la mente, ¿saben por qué? Porque al revisar X, el ángulo, me doy cuenta que tiene que ver con el centro, ¿no es cierto? Entonces, el X, para poder ser calculado, tenemos que hacer uso de un triángulo notable, porque en geometría los triángulos notables me permiten calcular los ángulos de 30, 60, 45, 37, 53 y sus mitades. Entonces, como tengo datos 2 y 1, es muy posible que por ahí tengamos que descubrir triángulos notables. Entonces, para que X esté en un triángulo rectángulo, lo que conviene es trazar esta perpendicular. Porque si yo trazo esa perpendicular, por este teorema, como esta cuerda vale 2, estos dos segmentos iguales valdrán 1 cada uno. Entonces, esto lo marco, esto vale 1 y esto también es 1. ¿Listo? De manera que X en este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Nos faltaría descubrir que es notable para ver cuánto sale X. Y ahí todavía tenemos datos adicionales. Como esta es una tangente, de acuerdo al teorema que acabamos de revisar, se lo voy a poner acá. Cuando ustedes tienen una tangente, el radio que pasa por el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Entonces, si yo trazo este radio que pasa por el punto de tangencia L, ese ángulo valdrá 90 grados. De manera que aquí se estará formando un rectángulo. Miren, ese es un rectángulo, ¿de acuerdo? Porque tiene sus 4 ángulos rectos. Rectángulo va a venir en el examen, entonces estamos repasando también para el examen. Por lo tanto, viene la deducción. Todo esto vale 1 más 1, 2. Entonces, esto también es 2. Entonces decimos acá, OL es igual a 2 y por esto EH es igual a 1. ¿Pero qué cosa es 2? 2 es el radio de la circunferencia y el radio está por múltiples lugares. Entonces, este radio también vale 2. Entonces, el triángulo rectángulo amarillo es un triángulo donde un cateto vale 1 y la hipotenusa vale 2. Significa que ese es un triángulo 30-60. Por lo tanto, el ángulo X será pues 60 grados. Ahí tienen la solución del problema. Miren cómo se combina la teoría de la circunferencia. Hemos utilizado 2 de los 7 teoremas de la próxima clase. Y se los he puesto ahí porque no lo habíamos revisado, pero aquí están, miren, ahí están. Hemos utilizado este teorema y este de acá. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, Yasmin Lara tenía 45 grados, lo mismo que Marta Guamancha, C20. Perfecto, eso está muy bien. Continuemos con el problema número 4. Dice, en la figura las circunferencias son tangentes. Circunferencias tangentes. Posiciones relativas. Son tangentes aquí. ¿Listo? Además, T es punto de tangencia. En el gráfico T es este punto de tangencia. Además, nos están indicando con 2 rayitas que T es el punto medio. Luego nos dicen que AB vale 16. AB es la cuerda,
AB, entonces esto será 8 y 8. ¿De acuerdo? Lo descomponemos de una vez porque por dato T es punto medio de 16. Luego nos dicen que el radio de la circunferencia de mayor diámetro es 10. Fíjense qué enredado eso, ¿no? El radio de la circunferencia de mayor diámetro es 10. ¿Eso qué significa? Que el radio de la circunferencia más grande vale 10. Entonces, este radio es 10. A veces nos complican los enunciados, ¿no? Tiene que ser bien concreto, ¿no? El radio de la mayor vale 10. Nos ponen el radio de la circunferencia de mayor diámetro es 10. Calcule el radio de la menor. El radio de la menor. Entonces, vamos a dibujar ese radio, ¿ya? Yo sé de que si ubico el centro y trazo este radio, yo sé que esto es perpendicular, ¿no es cierto? Por este teorema que ya lo hemos aplicado acá, el 2. Entonces, ahí, es un poco lento, por eso es que se mueve en cámara lenta esto, porque yo tengo que esperar que se posicione, ¿ya? Entonces, en T, 90 grados. Si lo prolongo, tiene que pasar por este punto de tangencia. Entonces, esto es X y esto también es X. ¿De acuerdo? Muy bien. Por el teorema 1, por este teorema, mírenlo bien, esta perpendicular a la cuerda, si se prolonga, pasa por el centro. Entonces, eso lo podemos aplicar acá, en este problema. Ahí, miren. Ahí está posicionado. Si yo prolongo esta perpendicular en el punto medio de la cuerda, tiene que pasar por el centro. Entonces lo voy a hacer. Prolongo. Acá está aproximadamente el centro O, ¿no es cierto? Pasa por el centro. Muy bien. Ahora ya está más claro. Me piden X. ¿Qué cosa sé de X? Sé. ¿Cuánto vale eso? Ese celeste sé cuánto es. ¿Cuánto es? Me dicen ustedes, por favor, en el chat. Quiero ver. ¿Cuánto vale el segmento celeste en el chat? 10, 10, 10. Muy bien, efectivamente. Ese segmento, 14 respuestas 10. Excelente. Eso vale 10, es el radio. Entonces digo, para calcular X, si ya conozco el segmento celeste, me estaría faltando este segmento. Porque ahí 2X más el verde me da 10. Ahora, ese segmento verde está, por ejemplo, en este triángulo verde. Entonces trazo este radio. Yo sé que ese radio es 10. Y el triángulo verde es un triángulo 3, 4 y 5 porque tiene un cateto 8 y el otro 10. Por lo tanto, el otro cateto tiene que ser 6. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá por si acaso. Primero, decimos que 2X más OT es el celeste 10. 10 es el celeste, OT es el verde. Y 2X es este amarillo. ¿Está? Y para hallar OT, lo único que descubrimos es el triángulo rectángulo verde, que es un 6, 8, 10. Por lo tanto, OT vale 6. Y eso lo reemplazamos en 1.
para hallar el valor de x, ¿no es cierto? X será igual a 2. La mitad de 4. Ahí tienen la solución, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está. Rosa ya tenía la respuesta, el 2 para el radio de la circunferencia María. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Miren bien cómo es la geometría, ¿no? Todo está argumentado. No es como la física, la química, que necesitan experimentos y ver para creer. Acá no. Todo está en base a teoremas, ¿no?, que son conceptos abstractos. Muy bien. Pasemos a la siguiente página. Todavía tenemos 10 minutos. Estamos bien con el tiempo. Dice, por un punto A exterior a una circunferencia, se trazan las tangentes AB y AD. Ahí están. Y en el arco mayor BD, este es el arco mayor, se ubica un punto C. Entonces, por acá, un punto C. ¿Listo? Luego se traza la cuerda CE que interseca en O a BD. Se traza una cuerda CE. Digamos esta. Es una cuerda que interseca a esta otra cuerda en el punto O. Ojo, en este caso O no es el centro, es el punto de intersección de esas cuerdas. De manera que el ángulo BOE mide 82 grados. BOE, este ángulo identifico 82. 82. ¿Listo? Y los arcos DE mide 80. Este, 80. Y el CD 130. Este es 130. ¿Listo? Nos piden el ángulo BAD. BAD. Este ángulo X. Muy bien, en eso consiste este problema. El ángulo X. Para hallar el ángulo X, vamos a hacerlo con uno de los teoremas de esta clase. A ver, veamos el repaso, ¿ya? Vamos a usar este de acá. Cuando ustedes tienen dos tangentes, esta y esta, el ángulo X con este arco suman 180 grados. Ahí está, 180 grados. Entonces vamos a usarla, ¿eh? Voy a ponerlo acá. Paso 1, por teorema, el ángulo X más el arco BE más 80 es igual a 180 grados. Teorema 1 de esta clase. Muy bien. Entonces con eso ya prácticamente tenemos definido X. Porque para calcular X, lo único que me falta es calcular este arco. ¿De acuerdo? Entonces, repito nuevamente, ¿no? Este ángulo con ese arco suman 180 grados por el teorema número 1 de esta clase, ya que son tangentes y X es el ángulo. Y para calcular el arco BE, fíjense en los datos. Saben que este arco mide 130. Saben que este ángulo interior mide 82. Entonces, ese ángulo de 82 es la semisuma del arco verde con el arco celeste, por ángulo interior. Entonces, de ahí sale el arco verde y lo reemplazan en 1. Y ya está resuelto el problema mentalmente, ¿no? Lo que viene son operaciones, pero ya el problema está resuelto.
porque el arco BE, que es lo que me falta acá, ya lo puedo resolver en el paso 2. Entonces decimos, por ángulo interior de la circunferencia, no del triángulo, ángulo interior de la circunferencia, el ángulo de 82 grados es la semisuma de los arcos celeste de 130 y el arco verde. ¿De acuerdo? Y de ahí ya puedo despejar el arco BE. ¿De acuerdo? Será 168 menos 103, sobre los 34 grados. El arco BE 34 grados. ¿Listo? Y eso lo reemplazamos en 1. Y de ahí vamos a obtener el valor de X, 66 grados. La B. El arco BE 34, sí, efectivamente, aquí me mencionaba Rosa Olarte. Y eso finalmente se reemplaza en 1, ¿no es cierto? Muy bien, ahí tienen la solución entonces del problema número 5. Hemos aplicado el teorema 1 y el ángulo interior. El ángulo interior era el celeste de 82 grados. 130 era el arco verde. Muy bien. Sigamos con el problema 6. ¿Estamos bien? Tenemos 4 minutos más todavía para completar la sesión. Dice, en la figura, alfa más beta es 150 grados. Miren este dato. Alfa más beta, 150 grados. Este más este. Y nos piden calcular el ángulo ACE. ACE es este ángulo X. Muy bien. Observen que el ángulo alfa, por teorema de la colita de ratón, es igual a la suma de estos ángulos, A más B. Ese es alfa. Análogamente, por colita de ratón, el ángulo beta es la suma de estos dos. Entonces, vamos a darles una letra. C y D. Entonces, si alfa más beta es 150, ya sé cuánto es A más B más C más D, 150. Entonces, como necesito formar la suma de esos ángulos, y yo sé que en la circunferencia la vuelta completa es 360 grados, completaré los arcos de la circunferencia. Entonces, si este ángulo inscrito es X, este arco es el doble, 2X. Análogamente, si este ángulo inscrito vale A, este arco es el doble, 2A. Lo mismo si este ángulo es D, este arco es 2D. Este será 2C y este arco será 2B. ¿Listo? Entonces he aplicado ángulo inscrito para el 2X, 2A, 2B. Y segundo, voy a aplicar que los ángulos de la circunferencia o los arcos suman 360 grados. Entonces sumo 2A más 2B más 2C más 2D más 2X. Vamos a poner acá 2A más 2B más 2C más 2X más 2D todavía. Me marco más. Es igual a 360. Saco mitad. Y reemplazo. A más B es alfa. C más D, ahí por el colite ratón es beta. Más X igual a 180. Esto de aquí es el dato. Alfa más beta es 150.
más X igual a 180, 30 grados. La opción C, ¿de acuerdo? Muy bien, Gabriela, lo mismo que Brisset, Patrick también, para la respuesta. Es una de las tantas formas, quizás ustedes lo han hecho de otra. Eso es lo interesante de la geometría. Hay diferentes caminos. ¿Ya? Muy bien. Problema 7. Tenemos un minuto para plantearlo. Dice, en la figura O y M son los centros de las semicircunferencias y la suma de las medidas de los arcos AB y CG es 200. Entonces, si a este arco lo llamo A, el arco CG será 200 menos A. Con eso ya estamos usando el dato 200. Miren, la suma de esos dos arcos es 200. Entonces, si a este le llamo A, el otro será 200 menos A. Y nos piden calcular la medida del ángulo ODF. X. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a quedar. Adelante, Julio. Ok, muchas gracias, profesor. Nada más Listo. decirle a los chicos que se conecten temprano. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias.